Cuando una verdad se cruza con un político, las consecuencias nunca son simples, y mucho menos cuando el escenario se convierte en un espejo donde se reflejan secretos que el poder preferiría enterrar. Aquella noche, el Teatro Metropolitan vibraba como un corazón encendido. Más de 3.000 personas reían, aplaudían y contenían el aliento mientras las luces bañaban el rostro de Teo González, un hombre que había hecho del humor su escudo y su espada durante más de 40 años. Antes de continuar con esta historia que pocos se atreven a contar, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad y nos permite seguir revelando verdades que otros callan. ¿Sabías que, en la historia moderna, más de una vez un simple comediante ha desatado crisis políticas solo con una broma? Nadie en el Teatro Metropolitan podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que comenzó como una noche de risas frente a más de 3.000 personas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y polémicos de la televisión mexicana. Y todo, por una frase que Teo González jamás debió decir en voz alta. Era una noche especial en la Ciudad de México. El Teatro Metropolitan estaba completamente lleno, más de 3.000 espectadores esperaban impacientes el inicio del show. Teo González, conocido por su humor limpio y su característico bigote, subió al escenario con la energía de siempre, sin sospechar que aquella presentación marcaría un antes y un después en su carrera. Durante el espectáculo, mientras improvisaba anécdotas, Teo decidió contar una historia curiosa que, según él, había vivido días antes en el restaurante El Cardenal, uno de los lugares más concurridos del centro histórico. Lo que parecía una simple broma pronto tomó un rumbo inesperado. Entre risas, Teo comentó que, mientras esperaba su pedido, había reconocido a Ricardo Monreal, político de larga trayectoria y figura clave dentro del Senado mexicano. Lo curioso no era haberlo visto, sino lo que escuchó por accidente. Según relató, Monreal discutía con dos asesores sobre algo llamado Operación Fénix. Al principio, el público tomó la historia como parte del show. Pero Teo, sin darse cuenta, empezó a detallar nombres, fechas y fragmentos de la conversación. Algunos espectadores comenzaron a grabar con sus teléfonos, sin imaginar que aquello se transmitiría en vivo por redes sociales. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Las risas se detuvieron. Uno de los asistentes de Monreal, presente entre el público, recibió una notificación en su celular. El video de Teo se estaba viralizando a gran velocidad. De inmediato, se levantó de su asiento y salió apresurado del teatro. Afuera, llamó a Monreal para advertirle lo que estaba ocurriendo. La transmisión seguía activa y ya contaba con miles de visualizaciones. Los fragmentos en los que Teo mencionaba la Operación Fénix comenzaron a circular por Twitter y TikTok, despertando una ola de comentarios y teorías. Teo, confundido por la reacción del público, intentó continuar el espectáculo. Sin embargo, las miradas nerviosas entre los técnicos y los murmullos en las primeras filas lo hicieron darse cuenta de que algo andaba mal. Esa misma noche, los medios comenzaron a buscar el video original. Los noticieros de la mañana siguiente abrirían con titulares sorprendentes: Teo González revela sin querer un plan secreto de alto nivel político. Y aunque el comediante pensó que todo se trataba de un malentendido, lo que vendría después demostraría que la historia apenas estaba comenzando. En menos de 24 horas, lo que parecía una anécdota sin importancia se convirtió en una tormenta mediática. Teo González despertó sin imaginar que su nombre estaba en todas las pantallas del país, y que su teléfono no dejaría de sonar por algo que él nunca planeó decir. A la mañana siguiente, el video del show en el Teatro Metropolitan ya había superado los 5 millones de reproducciones. Los titulares de los principales medios hablaban de una filtración en vivo y de la misteriosa Operación Fénix mencionada por Teo. La noticia crecía a cada minuto, mientras el comediante intentaba entender cómo una simple historia contada entre risas había escapado totalmente de su control. Antes del mediodía, su representante recibió una notificación legal firmada por los abogados de Ricardo Monreal. En el documento se exigía una rectificación pública inmediata y se advertía que las declaraciones de Teo podrían ser consideradas difamatorias si no se esclarecían. El comediante, desconcertado, aseguró que jamás había querido acusar a nadie, que solo repitió algo que escuchó por casualidad. Pero la situación ya había tomado dimensiones que iban más allá de su intención.
Mientras tanto, las cámaras de televisión se agolpaban frente a la casa del comediante en Guadalajara. Periodistas, fotógrafos y curiosos esperaban que Teo saliera para dar alguna declaración. En redes sociales, su nombre era tendencia. Hashtags como #Operación Fénix, #Teo Revela y #Monreal Expuesto encabezaban las listas de lo más comentado en Twitter y Facebook. En el otro extremo del país, la tensión también aumentaba. En un despacho del Senado, Monreal convocó a una reunión de emergencia con su equipo más cercano. Nadie sabía cómo manejar la situación. Algunos asesores propusieron negar todo y responsabilizar a Teo de haber inventado la historia. Otros, más cautelosos, sugerían mantener silencio hasta revisar el alcance real del daño. Esto no puede pasar de hoy, dijo Monreal, visiblemente molesto. Necesitamos controlar la narrativa antes de que otros lo hagan por nosotros. Horas después, se anunció oficialmente que el político ofrecería una conferencia de prensa al día siguiente, a las 11 de la mañana. El comunicado, difundido por todos los noticieros, prometía aclarar los rumores y proteger la verdad. Esa noche, Teo se mantuvo en silencio. Su esposa le pidió que no saliera de casa, mientras su equipo intentaba contactar a los medios para explicar que todo había sido un malentendido. Sin embargo, la ola de comentarios seguía creciendo, y cada nuevo tuit parecía añadir más combustible al fuego. En ese momento, nadie, ni siquiera Teo, sospechaba que las palabras pronunciadas en aquel escenario estaban a punto de desenterrar algo mucho más profundo, algo que ningún comunicado podría detener. Las cámaras ya estaban listas, los micrófonos encendidos y millones de personas conectadas en todo el país. Todos esperaban que Ricardo Monreal negara las acusaciones. Pero lo que hizo fue mucho más que eso, cambió el rumbo completo de la historia, y puso a Teo González en el centro de un juego político que nunca imaginó. La mañana siguiente amaneció tensa. A las 11 en punto, Ricardo Monreal apareció en el salón principal del Senado, rodeado de periodistas y acompañado por su equipo jurídico. El ambiente era de expectación absoluta, nadie sabía si admitiría la existencia de la llamada Operación Fénix o si atacaría directamente a Teo González. Después de ajustar el micrófono, Monreal sonrió levemente y comenzó su declaración. En las últimas horas, se ha difundido una historia incompleta y manipulada sobre una supuesta operación secreta. Permítanme aclarar algo, la Operación Fénix sí existe, pero no es lo que se ha insinuado. El salón se llenó de murmullos. Monreal explicó que Operación Fénix era, según él, un proyecto de renovación interna dentro de su partido, enfocado en reconstruir la confianza del pueblo y modernizar estructuras políticas desgastadas. Con tono firme, dijo que las palabras de Teo habían sido sacadas de contexto y que alguien podría haberlo utilizado para generar confusión. El señor González no es culpable, continuó, es probable que haya sido manipulado por intereses que buscan desestabilizar al movimiento. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas al mismo tiempo. Monreal, manteniendo el control, aprovechó para pasar al contraataque. Mostró documentos en pantalla, alegando que había pagos irregulares por presentaciones artísticas realizados a un grupo vinculado a Martínez Rodríguez, un viejo adversario político. Según él, algunos de esos fondos coincidían con fechas en las que Teo ofreció shows privados. Aunque no lo acusó directamente, la insinuación era clara. La estrategia funcionó. En cuestión de minutos, las redes se dividieron entre quienes apoyaban a Monreal y quienes defendían la inocencia de Teo. Pero Monreal no se detuvo ahí. También mencionó a la periodista Elena Cortés, quien había difundido gran parte del video y se mostraba crítica con su gestión. Con tono desafiante, cuestionó su credibilidad, recordando antiguos errores en sus reportajes y sugiriendo que actuaba bajo influencia de ciertos intereses mediáticos. México merece la verdad, no rumores. Y la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. El discurso terminó con aplausos de algunos asistentes, aunque las cámaras captaron rostros tensos entre su propio equipo. Afuera, los reporteros corrieron a transmitir las declaraciones. Mientras tanto, en Guadalajara, Teo veía la conferencia en silencio. Cada palabra lo hundía más en una mezcla de confusión y miedo. ¿Manipulado? ¿Pagos irregulares? Nada de eso tenía sentido para él.
Y justo cuando pensó que las cosas no podían complicarse más, una llamada inesperada cambió todo. Cuando todo parecía perdido para Teo González, una voz inesperada decidió romper el silencio. Lo que esta mujer revelaría no solo pondría en duda la versión de Ricardo Monreal, sino que demostraría que la historia era mucho más peligrosa de lo que todos imaginaban. 2 días después de la conferencia de prensa, el caso seguía dominando las noticias. Las redes estaban saturadas de teorías, memes y debates. Teo González había optado por permanecer fuera de los reflectores, intentando proteger a su familia. Pero esa calma aparente estaba a punto de terminar. Fue la periodista Elena Cortés quien decidió dar el siguiente paso. En una transmisión en vivo desde su canal independiente, anunció que poseía una grabación parcial de la conversación que Teo había mencionado aquella noche en el Teatro Metropolitan. Según ella, el audio había llegado de forma anónima semanas antes, pero no había querido publicarlo por no poder verificar su autenticidad. Sin embargo, después de las declaraciones de Monreal, ya no tenía dudas de su importancia. No puedo quedarme callada. Lo que escuché no era sobre una simple renovación política. Había algo más, algo que involucraba nombres y movimientos fuera del partido. Sus palabras corrieron como pólvora. Los principales noticieros reprodujeron fragmentos del video, y en cuestión de horas, el país entero quería saber qué contenía esa grabación. Elena contactó directamente a Teo. Ambos se reunieron discretamente en un pequeño café de la colonia Roma, en Ciudad de México. Las cámaras de seguridad del local registraron su encuentro, aunque solo se les veía hablando con seriedad y gesticulando con preocupación. Elena le explicó que el audio que tenía coincidía con partes de lo que él había escuchado en el Cardenal. Teo, incrédulo, le pidió una copia, pero ella se negó, temerosa de que alguien pudiera rastrearla. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que su reunión no pasaría desapercibida. Horas después, varios portales afines a Monreal publicaron fotos del encuentro, insinuando que Teo y Elena conspiraban juntos para fabricar un escándalo político. Las consecuencias para la periodista fueron inmediatas. La universidad donde trabajaba suspendió su beca de investigación, alegando conflicto de intereses y falta de transparencia. Elena denunció públicamente que estaba siendo víctima de presiones políticas y que había recibido llamadas anónimas advirtiéndole que dejara el caso. Mientras tanto, en una entrevista improvisada frente al Senado, Monreal volvió a tomar la ofensiva. Con semblante serio, declaró ante las cámaras. Lamentablemente, se confirma lo que sospechábamos. El señor González y la señorita Cortés están actuando bajo instrucciones de grupos opositores que buscan dañar mi reputación. El ambiente político se volvió aún más tenso. Algunos medios empezaron a tratar a Teo como un actor inocente atrapado en una red de poder, otros, como un cómplice en un juego peligroso. Esa noche, Teo recibió un mensaje cifrado en su teléfono. No tenía nombre, solo una frase. Si quieres saber la verdad sobre la Operación Fénix, ven solo. Mañana. Mismo lugar. Y fue entonces cuando entendió que esto ya no era solo una polémica mediática, era algo mucho más grande. Durante días, Teo González había sido el blanco de críticas, burlas y sospechas. Pero aquella noche, frente a un público impaciente y las cámaras de todo el país, el comediante decidió dar la vuelta a la historia. Y lo hizo en el escenario que mejor conocía, el de la risa. El anuncio tomó a todos por sorpresa. Teo convocó a una conferencia de prensa en el lunario del Auditorio Nacional, el mismo lugar donde tantas veces había hecho reír a miles. Pero esta vez no subiría al escenario para contar chistes, sino para defender su nombre. Las filas de periodistas, cámaras y curiosos rodeaban el recinto. Desde horas antes, los medios especulaban sobre lo que Teo planeaba revelar. Algunos esperaban un desmentido, otros, una confesión. Lo cierto es que nadie imaginaba el tono con el que él abordaría la situación. Cuando apareció en el escenario, vestido de manera sencilla y con su característico bigote bien peinado, el público estalló en aplausos. Teo sonrió, respiró hondo y dijo: «Nunca pensé que mi mejor show iba a ser uno que no estaba en el guión». Las risas rompieron la tensión, y por primera vez en días, la atmósfera pareció aligerarse. Luego, con serenidad, explicó que había decidido hablar desde su territorio, donde siempre se sintió libre y escuchado, el escenario.
Sacó una carpeta azul y la colocó sobre el atril. Dentro, mostró contratos oficiales de sus presentaciones corporativas de los últimos años. Con ellos, desmentía las insinuaciones de Monreal sobre pagos irregulares o vínculos con el grupo de Martínez Rodríguez. Aquí están los documentos. Todo lo que he hecho ha sido con transparencia y humor, nunca con política. Después de una breve pausa, Teo confirmó públicamente la existencia de una grabación parcial de la conversación en el Cardenal, la misma a la que Elena Cortés había hecho referencia. Sin embargo, aclaró que no la reproduciría, por respeto a la legalidad y a las personas involucradas. No soy juez ni fiscal. Soy comediante. Pero si esa grabación existe, creo que el país merece saber la verdad, no la versión editada que algunos quieren imponer. Su tono fue firme, pero también humano. En varios momentos, mezcló la seriedad con su característico sentido del humor, provocando sonrisas incluso entre los reporteros más críticos. Esa mezcla de autenticidad y valentía comenzó a cambiar la percepción pública. En cuestión de horas, los comentarios en redes sociales viraron de la burla al apoyo. Hashtags como #FuerzaTeo y #con la verdad y el humor dominaron Twitter. Analistas comenzaron a señalar que el comediante había manejado la crisis con más elegancia y estrategia que muchos políticos. Al final de la conferencia, Teo agradeció a su público y dijo con tono reflexivo: "Si algo aprendí de todo esto, es que hasta la verdad necesita sentido del humor para sobrevivir". Los aplausos cerraron la noche. Pero mientras las luces se apagaban y los periodistas recogían sus equipos, un mensaje anónimo llegó a la redacción de un medio nacional. En el asunto solo decía: Operación Fénix. Versión completa. Y lo que contenía ese archivo estaba a punto de sacudir todo el país. Cuando el país entero debatía quién decía la verdad, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo. No fue un periodista, ni un abogado, fue el propio Ricardo Monreal. Lo que le propuso a Teo González esa noche no estaba destinado a los oídos del público. Era una conversación que debía mantenerse en las sombras, al menos por un tiempo. Pasaron apenas 48 horas desde la conferencia de prensa en el Lunario cuando el teléfono de Teo sonó con un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz seria, pero amable, le dijo: "El senador Monreal quiere hablar con usted. En persona. Sin cámaras". El encuentro se programó para esa misma noche en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, conocido por su discreción y su seguridad. Teo llegó puntual, acompañado solo de su representante. En el vestíbulo, un asistente del senador los condujo hasta una sala privada, iluminada suavemente, donde ya los esperaba Monreal. El ambiente era tenso. Durante unos segundos, nadie habló. Finalmente, el político rompió el silencio. "No quiero seguir con este circo mediático, Teo. Usted no hizo nada malo. Pero lo que escuchó era real". Teo lo miró, sorprendido. Monreal le explicó entonces que la Operación Fénix no era una trama de conspiración interna ni una maniobra de poder, sino una investigación anticorrupción secreta dentro del propio partido. El objetivo era exponer un esquema de desvío de fondos públicos que involucraba a figuras influyentes, incluso dentro del Senado. Si esa información salía antes de tiempo, dijo Monreal con voz baja, todo el plan se venía abajo. Por eso tuve que reaccionar como lo hice. Teo escuchaba en silencio, incrédulo. Entendía, por fin, la magnitud del malentendido. El fragmento de conversación que había oído en el Cardenal no era una trama ilegal, sino parte de una operación delicada que buscaba limpiar la política desde adentro. El senador se inclinó hacia él. "Le pido una sola cosa, mantenga discreción. Solo por unas semanas más. Cuando todo salga a la luz, usted entenderá por qué esto debía permanecer en secreto". Después de unos segundos de reflexión, Teo asintió. No por miedo, sino por convicción. Si la historia era cierta, revelar algo antes de tiempo podría poner en riesgo a muchas personas. Acordaron mantener comunicación a través de un enlace de confianza, sin dejar rastros públicos. Antes de despedirse, Monreal agregó algo más. "La periodista Cortés no debe sufrir consecuencias por esto. Ya he hecho las llamadas necesarias. Su beca será restituida de inmediato". Esa misma noche,
Elena recibió un correo oficial de la universidad notificándole la restitución de su apoyo académico y una disculpa formal. No sabía que Theo y Monreal habían hablado, pero comprendió que algo había cambiado en el fondo del asunto. Theo salió del hotel en silencio, con más preguntas que respuestas. El viento frío de la madrugada lo acompañaba mientras pensaba en lo que acababa de oír. Sabía que la historia estaba lejos de terminar, y que, muy pronto, la verdadera Operación Fénix saldría a la luz ante todo México. 3 semanas después del silencio absoluto, México amaneció con titulares que nadie esperaba leer. Lo que muchos llamaron un chiste mal contado se transformó en el mayor escándalo político de la década, y, finalmente, en la prueba irrefutable de que Theo González siempre había dicho la verdad. 21 días después de la misteriosa reunión en el Hotel Four Seasons, la calma del país se rompió con una noticia de impacto nacional. A las 6 de la mañana, la Fiscalía General de la República anunció la detención de 7 funcionarios públicos y 3 empresarios por su participación en un esquema de corrupción que ascendía a más de 3.000 millones de pesos desviados de fondos federales. Entre los arrestados figuraba el nombre que nadie imaginaba ver en esa lista, el senador Martínez Rodríguez, antiguo aliado y luego adversario de Ricardo Monreal. La llamada Operación Fénix, que durante semanas había sido motivo de burlas, teorías y desmentidos, resultó ser una verdadera investigación anticorrupción llevada a cabo en el más estricto secreto. Las redes sociales explotaron. Los mismos hashtags que antes atacaban a Theo ahora lo convertían en héroe. Almohadilla Theo tenía razón y almohadilla La Verdad Renace se volvieron virales en cuestión de horas. Los noticieros transmitían en cadena nacional las imágenes de los detenidos esposados, mientras analistas políticos debatían cómo un comediante había terminado involucrado, sin quererlo, en el descubrimiento de una red criminal de alto nivel. En medio de esa euforia mediática, Ricardo Monreal ofreció una nueva conferencia de prensa, esta vez con un tono completamente distinto. Ante los micrófonos, reconoció públicamente que Theo González nunca había actuado de mala fe. El señor González fue víctima de un malentendido originado en un momento de tensión política. Le debemos una disculpa y nuestro respeto. Su honestidad ayudó a que la verdad saliera a la luz. Las palabras del senador fueron transmitidas en vivo y provocaron una ovación espontánea de los presentes. En los días siguientes, varios programas de televisión y plataformas digitales ofrecieron a Theo la oportunidad de contar su versión completa de los hechos. Incluso surgieron propuestas para producir una serie o película basada en todo lo ocurrido, combinando drama, comedia y política. Pero lo más significativo sucedió fuera de los reflectores. Una semana después, en un discreto restaurante de la colonia Roma, Theo González, Ricardo Monreal y Elena Cortés compartieron una cena privada. No había cámaras, ni discursos, ni protocolos. Solo risas sinceras y la sensación de haber sobrevivido juntos a una tormenta inesperada. Elena, levantando su copa, dijo con una sonrisa: «Parece que la verdad siempre encuentra su escenario». Theo respondió, divertido. «Y yo solo quería hacer reír un rato». Entre brindis y anécdotas, el ambiente se llenó de alivio y esperanza. Afuera, las luces de la ciudad brillaban con calma. Y aunque todos sabían que la historia había llegado a su fin público, en el fondo comprendían algo más profundo: la verdadera Operación Fénix no solo había purificado la política, también había resucitado la fe en la verdad. 8 meses después de aquel show que casi destruyó su carrera, Theo González regresó al mismo lugar donde todo comenzó, el majestuoso Teatro Metropolitan. Pero esta vez, las risas que llenaban el recinto no nacían del desconcierto, sino de la emoción de ver a un hombre que había enfrentado al poder con un solo chiste. Era una noche luminosa en la Ciudad de México. Las luces del Teatro Metropolitan resplandecían como si el edificio entero celebrara un renacer. Las entradas se habían agotado semanas antes. Miles de personas esperaban ver de nuevo al comediante que cambió la historia, aunque Theo prefería no pensarlo así. Para él, era simplemente un regreso ao seu verdadeiro lar o palco. El espectáculo comenzó con su inconfundible sonrisa y un aplauso que duró varios minutos. Theo, visiblemente emocionado, se llevó la mano al pecho y bromeó: «Prometo que hoy no hablaré de políticos, bueno, al menos no por accidente». Las carcajadas estallaron de inmediato. En el público,
Escondido discretamente entre las últimas filas, Ricardo Monreal observaba en silencio. No llevaba traje ni corbata, apenas una chaqueta sencilla y una mirada serena. Sabía que aquel hombre sobre el escenario había hecho más por la credibilidad del país que muchas campañas oficiales. Durante el show, Teo mezcló nuevos chistes con pequeñas reflexiones sobre lo vivido. Sin dramatismos, relató fragmentos de aquella etapa oscura, usando el humor como un bálsamo. Aprendí que, a veces, decir la verdad en voz alta puede ser más peligroso que contar un mal chiste, pero también más necesario. El público escuchaba entre risas y silencios atentos. Cada palabra tenía peso, cada pausa era un recordatorio de que la comedia, cuando nace del alma, puede iluminar incluso los momentos más duros. Hacia el final del espectáculo, Teo compartió una novedad, la confirmación oficial de una serie inspirada en su historia, titulada El chiste que cambió a México. Contó, entre risas, que al principio había querido rechazar la idea, pero que finalmente comprendió que contar esa historia podía inspirar a otros. Si esta historia sirve para que alguien crea un poco más en la verdad, entonces valió la pena cada titular. El público se puso de pie. Los aplausos retumbaron en el teatro, y por un instante, Teo cerró los ojos, recordando la noche en que todo había comenzado, en ese mismo escenario, bajo esas mismas luces. Cuando abrió los ojos, alcanzó a ver a Monreal levantándose discretamente y aplaudiendo antes de salir. No hicieron contacto visual, pero ambos sabían que aquel aplauso significaba algo más profundo que un simple gesto de cortesía. Era un acto de respeto, un reconocimiento silencioso entre dos hombres que, sin proponérselo, habían cambiado o destino de país. Y así, entre risas, memoria e esperanza, o show terminó. Más, como propio Teo diría, cómeme sorriso. Y así llegamos al final de este capítulo lleno de revelaciones, secretos y momentos que pocos se atreverían a contar. La historia de Teo González y la Operación Fénix nos recuerda que, a veces, la verdad y el poder chocan de manera inesperada, y que incluso un comediante puede cambiar el rumbo de un país con una sola palabra. Si te impactó este relato y quieres seguir descubriendo más historias sorprendentes como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos qué opinas sobre lo que pasó. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias reales que pocos se atreven a mostrar. Recuerda, cada clic, cada comentario y cada suscripción hace que podamos seguir revelando la verdad detrás de los titulares. Nos vemos en el próximo capítulo.